Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Sabiduría financiera, parte 5. De no sé cuántas partes Dios nos dará de esta serie. Pero a mí en lo personal esta serie me ha bendecido muchísimo. Me ha enseñado mucho. Me ha hecho madurar. Bendita sea la palabra del Señor. Esta parte 5 de esta serie es muy hermosa. Muy, muy linda. Creo que en medio de estas cinco capítulos, esta parte viene siendo un bálsamo. Un bálsamo para muchos, incluyéndome a mí. Yo subtitulé esta quinta parte: líderes bajo presión. Líderes bajo presión. ¿Cuántos somos líderes en esta casa? Muy pocos. ¿Cuántos somos líderes? Servimos en ministerios, estamos en cualquier ministerio, amén. Si usted sirve, usted es un líder. ¿Cuántos realmente de los que estamos aquí servimos al Señor y en este momento estamos bajo una presión? Quiero comenzar diciendo que Dios tiene escogidos. Tú y yo somos escogidos especiales. Y el Señor a sus escogidos les permite experimentar glorias mayores. Diga conmigo: soy su escogido. Creo que esta parte número 5 es la que viene cronológicamente, sin planearlo, pero como Dios tiene todo agendado, viene después de nuestro tremendo evento de Mujeres de Altar. Fue un tremendo tiempo. Nos preparamos por semanas. Oramos, ayunamos, nos ungimos, nos esforzamos. Quiero honrar la vida de todos los que dieron la mía extra, desde los que estuvieron en las posiciones menos vistas hasta los que tuvimos el privilegio de estar en tarimas. Todos somos importantes para Dios. Y en ese evento el Señor nos permitió ver su respaldo. Hablaba con el liderazgo y les decía:
qué complicados son nuestros eventos. No ha habido un tan solo evento que no tenga ataque, que no se levante oposición. Todos los eventos de la Frater atraviesan grandes oposiciones. Y aunque nosotros queramos andarlos buscando la fecha adecuada, en esta fecha no llueve, en esta fecha no hay viento, en esta fecha no hay frío, en esta fecha siempre se levanta un ataque. Siempre. Si usted ve mi WhatsApp, el día del evento Mujeres de Altar, a mediodía, yo recibo mensajes de parte del equipo técnico encargado de todo el rider, la tarima, todo lo que es pantallas y todo lo demás, y me dicen: se cancela el evento. Yo no tenía el celular en mi mano en ese momento y me mandan mensajes y me llaman, me dejan llamadas perdidas y me dicen: se cancela el evento. El viento estaba soplando tan fuerte que unas pantallas que estaban laterales se quebraron y se tuvieron que bajar. Era imposible subir la pantalla principal porque era tan grande y el viento soplaba tan fuerte que podía causar una catástrofe. Entonces decidí moverme. Tenía un almuerzo pactado con el esposo de la pastora Yesenia y tuve que ir a salir con ese compromiso con él. Fuimos a comer algo, platicamos y luego salí corriendo al Bengoa. Llegué ahí, subí a la tarima, una servidora me apoyó y oramos por que Dios controlara los vientos. Todos los técnicos y todo el equipo que se encarga de tarima, sonido, etcétera, toda esa gente no es de la iglesia, son gente contratada que pertenecen a la empresa que nos da el servicio. Y ellos andan de fiesta en fiesta, ellos salen de donde nosotros y todo se movió donde la loba. Entonces, pero ellos se quedaron asustados y cuando tuvimos la reunión posterior al evento, ellos nos decían: es increíble, desde que el pastor subió a la tarima y oraron, todos los técnicos estaban viendo y pendientes de qué hacer, bajar pantallas, cancelar eventos, qué pasaba. Dicen, ellos se quedaron asustados, los vientos se calmaron. Gloria al Señor. Los vientos se calmaron. Y entonces, literalmente yo le dije a Roque, se llama el encargado, yo le dije: Roque, subamos la pantalla, amárrenla y subámosla. Y subamos las laterales porque las tenían al piso. Súbanlas y subamos la principal. Vamos a seguir adelante y Dios nos va a guardar. Y así fue. Y hubo una tremenda manifestación del Espíritu Santo. Tan grande fue la manifestación, el poder, la gloria, que nos cobraron $1,500 extras por lavar el portaflor, porque de punta a punta estaba vomitado. Pero hubo una manifestación de gloria que los demonios, cuando la pastora Silvia se activó en el espíritu, los demonios se manifestaron de una manera tremenda y los intercesores,
a la hora de la hora nos dimos cuenta que éramos muy pocos para tanta gente. Fue imposible controlar. Hubo gente incluso que no pertenece a nuestra iglesia que anduvo ministrando. Pasaron detalles. Pero en medio de todo, cientos y cientos de personas fueron libres. Fueron libres. La gloria de Dios descendió. Usted se ha puesto a pensar lo privilegiado que somos. Yo siempre he pensado, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué tenemos nosotros para que usted ponga su mirada en esta congregación que bendice a tantos? Cuando tuve mi tiempo, ministré pastoras, muchísimas pastoras fueron bendecidas y fueron afirmadas, porque se ataca mucho el ministerio de la mujer. Así que en conclusión, el evento fue hubo una tremenda nube de gloria. Y me gocé tremendamente, y yo sé que todos ustedes se gozaron. Entonces le decía al Señor hace 2 días: Padre, viene la 5ª parte de la serie Sabiduría Financiera, que viene, porque yo no creo que preparo esta serie completa, sino que le voy pidiendo a Dios conforme el tiempo. Y me sorprende el Señor con esto. Cómo es la agenda y la cronología de Dios. El cronos y el kairos de Dios. El kairos de Dios activado en el cronos nuestro. Dice Mateo, capítulo 17, versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. Y yo le voy a pedir, por favor, que saboree este banquete. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, diga conmigo, 6 días después. Oh my God, ¿cuántos días después? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. No olvide esto, diga conmigo, Pedro, Santiago y Juan. Y los tomó y se los llevó a la montaña más alta para estar a solas. Y mientras Pedro, Santiago y Juan observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol. Y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías. Wow. Y comenzaron a conversar con Jesús. Y Pedro exclamó: Señor, qué maravilloso que estemos aquí. Qué maravilloso que estemos experimentando esta gloria. Qué maravilloso que seamos nosotros los que tenemos el privilegio de estar a tu lado. Alguien tiene que decir amén a esto. Diga conmigo, qué maravilloso. Y dice, se maravillaron. Y entonces Pedro exclamó diciendo: si deseas,
haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Y no había terminado de hablar Pedro cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube se escuchó una voz poderosa como de trueno diciendo: este es mi Hijo amado, que me provoca mucho gozo. Escúchenlo a él, dijo la voz del Padre. Y los discípulos estaban aterrados. ¿Cómo estaban los discípulos? Aterrados, y cayeron rostro en tierra. Y entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando levantaron la vista, Moisés y Elías ya se habían ido y se quedaron solos con Jesús. Quiero comenzar esta quinta parte de esta serie afirmando que Jesús tenía 12 discípulos. ¿Cuántos discípulos? 12 discípulos. Pero para experimentar esta gloria, Él escoge 3. Y entre los 3, a Pedro. Quiere decir que nuestro Señor tiene escogidos especiales. Escogidos especiales para que experimenten una gloria mayor. Y cuando yo leí esto, el Señor me contestó y me dijo: hijo, ustedes son especiales para mí. Gracias, pero yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy predicando. Son especiales para mí porque los he escogido en estos últimos tiempos para que sean los que experimenten una gloria mayor. Muchos son los llamados, pero hay pocos en los que yo pongo mis ojos. Y estos 3 experimentaron la transfiguración. Permítame decirle que no fue un evento público, fue una revelación privada de otro nivel. Lo que Dios nos está permitiendo a nosotros, amados, experimentar es de otro nivel. Gracias, pero yo lo creo. Y esto evidencia de que para Jesús, Pedro, Santiago y Juan eran de suma confianza. Diga conmigo: qué privilegio ser de suma confianza del Señor. Ellos vieron con sus ojos brillar a Jesús como el sol. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Moisés y a Elías. Wow. Pero mucho más allá, ellos tuvieron el privilegio de escuchar la voz audible del Padre diciendo: este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Alguien tiene que decir amén a eso. Y quiero afirmarle esta noche que Pedro en específico no era perfecto, no era el más sabio, no era el más estable emocionalmente, no era el más calificado.
no era el que quizás muchos hubieran escogido, porque si hubieran hecho una encuesta para ver a quiénes son los preparados para ir y acompañar a Jesús a la transfiguración, de seguro Pedro no hubiera estado entre ellos. Pero Pedro tenía algo, y es que Jesús estaba cautivado. ¿Me permite decirle que Jesús ama ciertas características de sus escogidos? Y quizás lo que más cautivaba a Jesús de Pedro era que Pedro tenía una muy grande disposición. Escúcheme esto que le voy a decir. A los disponibles, Dios se les revela con mayor gloria. Diga conmigo, a los disponibles, Dios se les revela con mayor gloria. Y eso es maravilloso. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Pedro, Señor? ¿Qué tenía Pedro? Usted se ha preguntado, ¿qué tengo yo, Señor? Usted tiene algo especial. Porque mientras muchos cobardes buscan la comodidad donde congregarse, donde no tengan que lidiar con parqueo, donde no tengan que lidiar con incomodidad, donde no tengan que lidiar con tanta oposición, con tanta gente que se opone, aunque usted ha tenido que lidiar y usted dijo, no, yo voy a servir, aunque sea nuevo voy a servir. Aunque lo vieran de menos, aunque lo vieran como un extraño, aunque lo vieran como metido, aunque le hicieran mala cara, aunque le hicieran un comentario indebido, pero usted sirvió y vio la gloria de Dios. Gracias, pero aquí tiene que haber gente con disposición. El que tiene disposición experimenta gloria mayor. El que tiene disposición no se detiene por nada. A los disponibles, me permite decirle que usted es el Pedro al que Dios le ha permitido. Voltea a ver al Pedro y a la Pedra que tienes al lado. Y dile, no calificas. Dile, no calificas, pero tienes la disposición. Gracias, alguien tiene que decir amén a eso. Ahora todos juntos digamos, no calificamos, pero estoy dispuesto, Señor. Eso es hermoso. Creo que nos han enseñado mal que para uno ver la gloria de Dios uno tiene que estar capacitado y tiene que ser el más santo y tiene que tener no sé cuántos días de ayuno y tiene que estar. Pero yo creo que cuando Jesús y nuestro Señor pesa nuestro corazón, muchos se creen indispensables. Muchos creen que todo camina por ellos. Muchos creen que ellos son los de la fotografía, que ellos son los. Pero Dios toma 3 íntimos y a esos 3 íntimos los encamina a tener una experiencia mayor. Porque nuestro Dios prefiere dispuestos antes que a perfectos. Diga conmigo, nuestro Dios prefiere a dispuestos antes que a perfectos. Si Jesús nos está, amado, escuche esto, si Jesús nos está mostrando más, ¿a cuánto nos está mostrando más el Señor? Es porque
Él también espera más de nosotros. Si en estos últimos días, estos últimos tiempos que tienes de congregarte en este lugar, Dios te está mostrando más, es porque a partir de ahora Dios te confirma que también Él está esperando más de parte tuya. Por eso es que nosotros como Fraternidad Emanuel no podemos darnos el lujo de parar y descansar, porque Jesús está esperando más de nosotros. Los obreros son pocos y nosotros tenemos que seguir conquistando. No paramos. No podemos darnos ese lujo. Debemos seguir sin escatimar. Debemos seguir sin pensar. Debemos seguir creyendo de que como Fraternidad Emanuel somos privilegiados de que Dios nos esté mostrando mucho. El Señor hablaba a mi corazón y me decía: hijo, estoy permitiendo que experimenten manifestaciones que otros no experimentan. Como cuando Jesús envió a los discípulos y les dijo: los demonios se van a sujetar. Manifestaciones espirituales maravillosas y grandes. Y eso es lo que estamos viviendo. Gloria a Dios por eso. Y vamos por más. Diga conmigo: vamos por más. Salimos de nuestro evento y ahora vamos a prepararnos para nuestro nuevo retiro espiritual. Sin embargo, después de vivir esas experiencias, nosotros, los servidores, los líderes, los Pedros, nos toca vivir o volver a nuestra realidad. ¿No es cierto que los días previos y el día en que vamos a servir y en que andamos encendidos, andamos emocionados? Después el cansancio físico nos pasa factura, pero el día lunes tenemos que volver a nuestra realidad. Y volver a la realidad significa volver a estar bajo fuertes presiones. Volver a la realidad es volver a los compromisos financieros. Y es que permítame decirle que el hecho de ser escogido para la gloria del Señor no te libra de volver a experimentar presiones humanas. Y si hoy estás bajo presión, después de haber servido al Señor y después de haber vivido la gloria del Señor, no es que Dios te ha abandonado o que Dios no está agradado de tu servicio. No es que has hecho algo malo. La presión que hoy estás experimentando o estás viviendo ahora solo confirma de que eres un llamado de parte de Dios. Gracias. Alguien tiene que decir amén a eso. Diga conmigo: bajo presión. Dígalo fuerte: bajo presión, pero con llamado. Si fui escogido para ver su gloria, también seré instruido para manejar la presión. A los que Él escoge para que experimenten glorias mayores, también Él se encarga de instruirlos para que soporten las presiones más grandes. Y no significa porque hoy estás viviendo una presión grande que fallaste, o no significa de que eres menos. Significa que estás creciendo más. La presión que hoy estás recibiendo sobre ti
confirma tu crecimiento. Los hijos de Dios no solo experimentamos momentos de gloria. Si usted solo quiere vivir momentos de gloria y no quiere estar bajo presión, usted está equivocado. Nosotros también tenemos que manejar con sabiduría toda presión en nuestra vida diaria, sobre todo en el área financiera. Sobre todo en el área de las finanzas. Cuando Pedro experimenta la transfiguración del rostro de Jesús transformado, ve sus vestiduras blancas resplandecientes, ve a Elías, ve a Moisés, escucha la voz de Dios, escucha al Padre, vive una experiencia como nunca. Pero cuando bajan del monte, dice la Escritura que se le presenta un ataque, se le presenta una presión, se le presenta una afrenta. En otras palabras, Pedro es atacado y avergonzado. Dice la palabra del Señor en Mateo 17, que cuando bajaron del monte de ver la gloria y llegaron a Capernaum, que era el lugar donde Jesús habitaba, en Capernaum era donde Jesús había decidido tener su casa. Jesús caminaba por Galilea, por todos lados, por Jerusalén, pero cuando él quería descansar, volvía a Capernaum. Entonces, cuando llegan a Capernaum, los cobradores de impuestos, el ministerio de Hacienda, está buscando a Pedro. Ay, ay, ay. Y dice la palabra del Señor que entonces se lo encuentran y le preguntan: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Me permite decirle que ya andaban la hoja. Ya andaban tras el ministerio de los 12 más el maestro. Ya los habían visto en el sistema. ¿Y estos de dónde, pues? ¿De dónde alimentan miles? ¿De dónde sacan para esas fiestas? ¿De dónde hacen estas grandes campañas multitudinarias? Esto es lavado. Los cobradores de impuestos van y encaran a Pedro. No encaran a Jesús, encaran a Pedro. El ataque viene hacia Pedro. Porque todo líder grande enfrenta presiones financieras. Vine a decirle a mis líderes, a mis hijos espirituales, a mis servidores: no te asustes si en este momento estás recibiendo presiones financieras. Dios está contigo y Dios no va a permitir que te avergüencen. Gracias. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque el infierno no quiere y está incómodo de que tú estés poniendo tu tiempo, tu disposición, tus finanzas, y que la obra está avanzando y que la gente está siendo liberada de demonios. Y entonces Satanás quiere detenerte. Y Satanás sabe que la obra de impacto avanza con recursos. Acabamos de pasar nuestras primicias.
algo trascendental y maravilloso. Y después de que muchos han entregado sus primicias, ha venido el ataque, la necesidad, el cobro. Ha venido como la desestabilidad y ¿qué ondas? Y pareciera como que después de la gloria viene la vergüenza. Pero yo vine a afirmarle como su padre espiritual que lo que está viviendo, la presión financiera que está viviendo, no es para vergüenza. Usted está siendo entrenado en algo mayor. El cielo lo está entrenando. Gracias, pero alguien tiene que creer eso. Porque Pedro acaba de ver la gloria de Dios, pero ahora está a punto de aprender cómo funciona la sabiduría financiera en los escogidos. Diga conmigo, ¿cómo funciona la sabiduría financiera en los escogidos? Nunca se le olvide esto. Y dice la escritura en el capítulo 24 y 25, versículo 24 y 25 del capítulo 17. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos encararon a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro paga o no paga impuestos? Y él deliberadamente, escúcheme, deliberadamente, sin tener conocimiento a ciencia cierta, porque ustedes saben que Pedro era impulsivo. Entonces Pedro dice: sí paga. Amén. Pedro: sí paga. Mi Señor Jesucristo paga impuestos. Y contestó y entró a la casa. En otras palabras, gracias. Cuando Pedro entra a la casa, antes de que tuviera la oportunidad de hablar, Jesús le vio la cara pálida. Qué lindo, ¿no? Jesús lo ve medio pálido, asustado, y le dice: Jesús, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente a la que ha conquistado? Le hace una pregunta Jesús a Pedro. ¿Le cobran a los que conquistan o les cobran a ellos mismos, entre la élite? ¿Son corruptos entre ellos? ¿Y le cobran a los que tienen bajo sus pies? ¿O se cobran entre ellos mismos? Me permite decirle esta noche que el sistema humano y las responsabilidades llegaron a Pedro. La presión le llegó a Pedro, y esto no significa que Pedro hizo algo malo o que le vino una consecuencia a Pedro, sino que Jesús considera que Pedro es capaz de administrar todo tipo de presiones. El problema financiero que hoy está enfrentando no quiere decir que usted ha hecho algo malo, es que Jesús lo está permitiendo para capacitarlo para cosas más grandes. Gracias, pero alguien tiene que decir amén a eso. Y los cristianos, nosotros no solo debemos de cargar con la gloria en la iglesia, también debemos de saber manejar las presiones diarias con sabiduría. Sobre todo cuando salimos de la iglesia, y vienen los problemas, y vienen las dificultades, y viene la escasez, y viene que no hayamos de dónde pagar, y vienen las dificultades financieras. Ahí es donde debemos de aplicar la sabiduría. ¿Sabe cuántos cristianos hay tomando pastillas para dormir? ¿Usted sabe cuántos cristianos hay ahogándose hoy porque mañana tienen que pagar? Pedro está experimentando tres tensiones sobre él al mismo tiempo: la tensión ministerial, la tensión espiritual y la tensión financiera. Diga conmigo: tensión espiritual, tensión ministerial y tensión financiera. Son tensiones. Yo sé que muchas veces usted ha dicho:
Por ratos me dan ganas de renunciar al servicio porque me siento presionado. Hay tensión. Pero todo buen líder con sabiduría debe entender que estas presiones nunca lo van a derribar. Yo vine a confirmar en tu corazón que la presión que hoy estás experimentando en lo humano no te van a derribar. Y es que Dios no quiere líderes que acá en la iglesia sean poderosos y muy usados, pero que cuando vienen las presiones humanas se desmoronan. ¿Ha visto ese tipo de líderes? Aquí vienen y hablan en lenguas y ponen manos y andan con todo, como Goku. Pero cuando viene la presión allá afuera, son como la mantequilla. Se desesperan, entran en crisis nerviosa, son afectados en la casa, porque si la cabeza está mal, si la mamá está mal, el papá está mal, toda la casa está mal. Pero me permite decirle que cuando Dios manda presiones fuertes a sus escogidos, es porque los está preparando para gobernar cosas más grandes. Si la presión que hoy está sobre ti es tan fuerte que sientes que no puedes, es porque lo que Dios te dará mañana es demasiado grande que tú ni te lo imaginas. ¿Sabe por qué? Porque José en Egipto era respaldado en todo. Dice la Biblia que José era respaldado en todo. Diga conmigo, José era respaldado en todo. Aún así estuviera viviendo injusticias. Porque cuando José llegó a la casa de Potifar, era respaldado en todo y todo lo que tocaba era prosperado, pero no era de él. Él estaba bajo presión. Cuando estaba en la cárcel, él administraba cosas dentro de la cárcel, pero estaba en la cárcel. No prosperaba donde él hubiera querido estar, porque lindo es prosperar en la posición o en el lugar o siendo el dueño de algo en lo que yo quiero ser. Pero José estaba prosperando en una condición donde él no quería, pero Dios lo quería tener ahí. En otras palabras, a sus escogidos, Dios los respalda en condiciones en las que ellos no quieren estar. Gracias. Porque los está preparando, porque pronto los sacará y los pondrá en un lugar donde siempre soñaron estar. Alguien tiene que decir amén a esto. Y el que es fiel en administrar con excelencia en el lugar donde no quiere estar, entonces Dios lo pondrá en lo más alto, donde él nunca se imaginó llegar. Ahí te pondrá el Señor. Yo vine a declararte que no te quejes ahora por la presión que estás teniendo sobre tu vida. Pronto Dios te sacará de ahí y te llevará con una corona en tu cabeza a ser el dueño de lo tuyo. Viene abundancia para ti. El infierno solo quiere asustarte, detenerte. El infierno quiere meterte miedo. Pero no te decepciones de tu actual condición. En tu primera etapa en Capernaum, estás en tu primera etapa. Y en tu primera etapa las presiones son fuertes. Tú tienes que seguir buscando la gloria. Sigue llenándote de sabiduría. Sigue congregándote. Escucha esto, por favor, con madurez. Ningún problema económico
bajará tu nivel de espiritualidad. Gracias. Ningún problema o presión económica te bajará el nivel espiritual que Dios tiene para ti. Dios te va a seguir usando aún más. Dios no te va a avergonzar por dinero. Te entregará lo necesario para que aprendas a administrarlo. Los cobradores se enfrentaron a Pedro. ¿Por qué enfrentaron a Pedro y por qué no enfrentaron a los 12? Porque Pedro tenía mayor peso de liderazgo. Los que tenemos sobre nosotros un mayor peso de liderazgo enfrentamos mayor presiones. Si alguien sin el peso espiritual que muchos tenemos, con las presiones que nosotros tenemos, les da parálisis facial. Pero Pedro estaba capacitado. Ellos vinieron con Pedro, vinieron con el líder más fuerte. Permíteme decirle que de tu casa usted es el líder más fuerte, el que soporta las presiones, el que aguanta las injusticias, el que aguanta los problemas, y usted ha sido capaz de sostener confiando en el Señor, porque Dios lo va a sacar adelante. Alguien, un Pedro, tiene que decir gloria a Dios. Aquí en esta iglesia, esta es una iglesia de Pedros. La presión más fuerte viene para los líderes más influyentes. Diga conmigo, las presiones más fuertes siempre vendrán para los líderes más influyentes. Yo sé que usted ha dicho, cuando yo tenga, empujaré la obra. Yo sé que usted ha dicho, sácame de aquí, Señor. Respalda mis planes, mis sueños, y yo te prometo que cuando yo tenga en mis manos, yo seré de los que más aporten. Tú eres un Pedro, y Dios conoce tu corazón, y la presión que ahora está sobre ti está fuerte. Es como la presión que aguanta un diamante en las profundidades de la tierra, y que hace que el carbón simple ante la presión del fuego y la presión del peso por años y años y años haga que ese carbón se transforme en un diamante. Dios te está transformando en algo valioso. Si no estás siendo hoy presionado financieramente, es porque aún no portas responsabilidades reales para la obra en la que Dios te ha puesto. Gracias, no sé si entendió esto que le dije. Si usted no está siendo presionado financieramente, quiero hablar con los que estuvimos sirviendo en el evento, pero pasaron unos días y estamos bajo presión. Ya hiciste cuenta, ya viste tu cuenta, ya agarraste la calculadora, ya viste que no te ajusta. Pero es que si estás pasando por esta presión, es porque el peso de gloria sobre ti es más grande. Hay gente que no está pasando esto porque no tienen tu misma asignación. La presión que enfrentas no es para quebrarte, es para afinar tu sabiduría. Esta presión que estás pasando, esta crisis que estás pasando, es tu entrenamiento, es tu universidad, son tus parciales. Cuando Pedro entra a la casa, Jesús lo ve y le dice: te enseñaré cómo resolver la presión. Jesús ve a Pedro presionado y Jesús le dice: ven, sé lo que acabas de pasar. Sé que fuiste afrentado,
enseñaré. Jesús le dice a Pedro: te enseñaré cómo soportar la presión. No quitaré la presión de ti, te enseñaré a soportarla. Esos somos los escogidos. Fuimos diseñados por el cielo, formados en el vientre de nuestra madre para soportar presiones. Incluso dentro de tu propia familia hay gente que lleva tu ADN que no soportaría lo que tú soportas. Te ha tocado quedarte callado. Hay presiones que han venido a la casa y tú las has absorbido y no le has dicho a los de tu casa para que ellos no se preocupen con el peso que sobre ti está cayendo. Pero sigue sirviendo. Pero sigue siendo un Pedro y vienes aquí y alabas a Dios como si no tuvieras ningún problema. Porque Dios te está formando. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Jesús le dice a Pedro: ¿a quién le cobran impuestos los reyes? ¿Entre ellos mismos o a los que conquistan? Y Pedro le contesta, versículo 26: le cobran a los que han conquistado. Y entonces Jesús le dijo: muy bien, Pedro, has contestado correctamente. Quiere decir que los que son ciudadanos están exentos de pagar. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro: sin embargo, no queremos entrar en conflicto con políticos. No queremos entrar en conflicto con el sistema humano. Escúchame, necesito enseñarle sabiduría financiera. Jesús le dice a Pedro: no queremos que se ofendan. Nuestro trabajo es espiritual. Así que desciende al lago, tira el anzuelo, tomarás un pez que ya he preparado para ti. Abre la boca del pez y en la boca del pez encontrarás una moneda de plata. Tómala, paga tu impuesto y paga el mío y el del ministerio. Escúcheme. Los hijos están exentos, pero aún así debemos de estar conscientes que bajo presión necesitamos resolver con sabiduría. Servir en el reino no te hará evadir tus responsabilidades humanas. Gracias. Mucha gente cree que porque es hijo de Dios y sirve en la iglesia, debe de ser un irregular o un desordenado en sus responsabilidades terrenales. Y lo que Jesús quiere es que nosotros aprendamos a gobernar nuestras finanzas con sabiduría y con revelación. ¿Por qué hay tantos cristianos enfrentando crisis financiera y enfrentando vergüenza financiera? Porque no han aprendido a administrar con sabiduría y con revelación. Ante la crisis que está enfrentando Pedro, Pedro es afrentado, le están cobrando los impuestos del ministerio, le están cobrando sus impuestos personales y Jesús no lo manda a orar. Jesús no lo manda a declarar proféticamente. Jesús no lo manda a ayunar. Jesús lo manda a pescar. Escúcheme por favor, porque en ese momento Pedro ya era un ministro. En ese momento Pedro ya había dejado de pescar y Jesús le había dicho: deja las redes, te haré pescador de hombres. Pedro estaba en el servicio, Pedro era un líder, Pedro tenía una investidura,
Pero Pedro, antes de ser ministro, había sido pescador. Para cumplir con tus responsabilidades terrenales, antes de llamarte a sus caminos, Dios te dio dones. Y esta palabra sacude a muchos. Porque para cumplir con tus responsabilidades terrenales tendrás que pescar. La provisión no te caerá del cielo. La provisión vendrá como resultado de una acción bajo la dirección de Dios. El problema es que hay mucha gente que trabaja sin dirección. Y trabaja de sol a sol. Trabajan incansablemente, pero sin dirección. Y eso te desgasta físicamente y no te genera ningún provecho. Pero cuando yo trabajo bajo la dirección de Dios, soy efectivo. Porque Jesús no le dijo, y al segundo pez que pesque, al tercer pez que pesque, al décimo pez que pesque. No, al primero, a Pedro Jesús le dio una dirección efectiva. Gracias, pero alguien tiene que decir amén a esto. Porque cuando yo trabajo con dirección, cuando yo lanzo el dardo, le pego a la primera. Gracias, alguien tiene que decir aleluya. Pero a Dios le gusta bendecir a los obedientes. Quiere decir que Jesús desea líderes que financieramente no dependan de la obra. ¿Sacudo o no sacudo? Jesús no quiere líderes en este tiempo que dependan de migajas o de lástima profética. Dios quiere líderes que solo le obedezcan sus instrucciones. Porque hay líderes que saben orar, pero no saben obedecer instrucciones. Gracias. Y Dios no trabaja con esos rebeldes. Por eso hay demasiado cristiano irregular. Llegan a las empresas, son hijos de Dios, son siervos de Dios, escuchan alabanzas. En sus trabajos, escuchan alabanzas, ponen la prédica del pastor, qué vergüenza. ¿Por qué, pastor? Porque ponen la prédica del pastor. ¿Y quién es tu pastor? El pastor Luis. Pero a la hora de que el jefe superior le dice, vas a hacer esto, ¿qué es? Instrucciones. ¿Qué hacen? Lo que quieren. Y escuchando la prédica del pastor, ¿cómo queda uno? Dios necesita líderes efectivos, mostrarle su gloria a líderes efectivos que cuando vengan a la iglesia y sirvan en la obra, experimenten glorias mayores, pero que cuando vayan a su casa, vayan a su empleo, vayan a su trabajo, reciban y obedezcan instrucciones precisas y con diligencia. La viuda de Sarepta tenía hambre. ¿Cuántos tienen hambre en este momento? La viuda de Sarepta tenía hambre, tenía escasez. Y apareció un Elías y no apareció con una bolsa solidaria. El profeta Elías no apareció con una canasta navideña. El profeta Elías no apareció con 50 pupusas. El profeta Elías apareció con instrucciones específicas. Haz esto, haz esto, haz esto. Y ella no lo discutió. Ella fue y preparó tal cual el profeta le dijo. Pastor en Puerto Rico,
tenía hijos espirituales, empresarios. Y un empresario tenía una empresa de cartón, una fábrica de hacer cajas de cartón. Pero vino una crisis a Puerto Rico, no recuerdo qué año fue. Y él quebró, su empresa quebró. Diga conmigo, presión. ¿Estaba mal el líder espiritualmente? No. Muchas veces nosotros relacionamos los fracasos con problemas espirituales. Incluso muchos somos muy ligeros a señalar y a decir, este le está yendo así porque algo ha hecho. Permítame decirle que es la peor insensatez que usted puede cometer con su lengua. No se meta. Este empresario, vino la crisis, su fábrica era grande, pero la crisis apareció, vino la presión. Diga conmigo, vino la presión. Era uno de los escuderos del pastor, de los sembradores fieles. Viene la presión, su empresa quiebra. Él pide una reunión con su pastor y le dice: pastor, estoy en esta condición. Mi fábrica vale $3 millones, pero ahorita yo necesito vender y pagar, vender para pagar. Lo que me ofrecen es $1 millón. Estoy desesperado, estoy bajo presión. El pastor buscó la presencia de Dios y le dijo: dame una noche, voy a orar a Dios. Y Dios le habló al pastor y le dijo: dile a mi hijo que no venda. ¿Cómo le dices a alguien? ¿Cómo le das a alguien una instrucción? Hay que estar en los zapatos del que está bajo la presión. Dile a mi hijo que no venda y que aguante un mes. Un mes para alguien que debe $1 millón y los intereses creciendo día con día es catastrófico. Catastrófico. Pero el hijo espiritual aguantó, obedeció la instrucción de su padre espiritual y no vendió. Y se aguantó. Y en ese mes Dios no lo avergonzó. Ya voy a ir al siguiente punto. No lo avergonzó. No lo avergonzó. Un día, 2 días, 6 días, 8 días, 10 días, 15 días, 20 días. En cuidados intensivos. Con respiración artificial. Al mes llegaron unos inversores norteamericanos, le pidieron una cita, visitaron su empresa y sin que él hablara una palabra, ellos lanzaron la primera oferta por su fábrica, $6 millones. Cuando yo obedezco instrucciones, cuando no cedo ante la desesperación y la presión, porque yo sé quién es el que está conmigo, porque yo entiendo que soy uno de los 3. Voltea a ver a su vecino y dígale: no sos cualquier 5 de yuca, eres uno de los 3. Que vas a servir a los retiros, que vas a servir a los eventos, que estás aquí fielmente. ¿Acaso Dios te va a avergonzar? ¿Acaso Dios te va a avergonzar? Jesús le da a Pedro instrucciones específicas y le dijo: Pedro, pesca, tire el anzuelo y el primer pescadito que agarrarás, en su boca habrá una moneda de plata.
esa moneda, escúchame eso, esa moneda es justo, diga conmigo justo, lo que necesitas para tus impuestos y para los míos. Y nadie más nos andará tocando la puerta avergonzándonos. Y quiero darte otra revelación de sabiduría. Jesús pudo haberle dicho a Abraham 100 peces y en cada pez una moneda, 100 monedas. ¿Pudo haberlo hecho así Jesús? Sí, Señor. Pero Jesús no le dio lujo, no le dio exceso, le dio lo necesario. Dios te proveerá para honrar tus responsabilidades. Gracias, pero yo le voy a profetizar a alguien esta noche. Dios te dará para honrar tus responsabilidades. Si tú administras mal lo justo que Dios te da para tus responsabilidades, en tu desorden el avergonzado serás tú. Mientras el interés de Jesús está en aumentar tu poder espiritual, ¿de qué le sirve al Señor darte riquezas, lujos y excesos si lo que Él quiere es mayor gloria y unción para tu vida? Entonces Dios será bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y en esta nueva temporada de gloria, Dios no te avergonzará y te dará lo justo. Si sigues apasionado trabajando en la obra del Señor incansablemente y amando su poder, su unción, su gloria, su iglesia, experimentarás moveres espirituales cual nunca antes hayas experimentado. Y Dios te manifestará en tus responsabilidades y siempre te estará proveyendo en el momento justo, de la manera menos esperada, pero cuando obedezcas instrucciones específicas. Este año no trabajarás a lo loco. Gracias. Este año no será el año en el que querrás como una araña querer abarcar todo y esto y esto y esto. No, este año irás a lo específico. Dios no te quiere desgastándote físicamente por algo corruptible, terrenal. Vas a trabajar como hijo de Dios y lo que Dios te provea será lo justo. No tendrás excesos, pero tampoco serás avergonzado. Dios honrará tu vida. Gracias. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Te suelto otra? Dios en este año no te librará de la presión. Pero sí te dará la sabiduría para vencerla. Un hijo de Dios, líder, cabeza, no puede vivir sin presión. Pero Dios te irá dando la sabiduría. Dios te irá dando las instrucciones sin desesperación. Y cuando tú vengas a ver, habrás vencido la primera presión y vendrá otra. Y la habrás vencido. Y vendrá otra. Y la habrás vencido. Y cuando termine este año dirás: este fue el año en el que Dios me dio lo justo y vencí todas las presiones que vinieron sobre mí. Por lo tanto, de cierto te digo que no vivirás estresado, vivirás dirigido. Diga conmigo: renuncio al estrés
y recibo la dirección de Dios. Dígalo fuerte: renuncio al estrés y recibo la dirección de Dios. Porque tu provisión financiera a partir de este mensaje dependerá de la obediencia a las instrucciones que tú recibas en esta casa. Pedro fue y obedeció, pero el milagro no aconteció hasta que él lanzó el anzuelo. Líder, hijo, muévete en fe, pero también muévete bajo dirección. La fe que produce milagros no es una fe loca, es una fe dirigida. La fe que no se mueve y que no actúa nunca produce. Dios no premia intenciones, Dios premia acciones. Y ojo con esto: el milagro estaba en la boca del primer pez. Diga conmigo: el primer pez. No tendrás que intentar muchas veces. No necesitarás un desgaste. Jesús le dijo: ve, lanza, saca y toma. Diga conmigo: ve, lanza, saca, toma y paga. Diga conmigo: ve, lanza, saca, toma y paga. Jesús fue puntual y específico. A los que obedecen con exactitud, Dios no los hace perder el tiempo. ¿Por qué hay gente perdiendo el tiempo? Porque se disparan en la locura de ellos. Ve, lanza, saca, toma y paga. Así te dice el Señor. En obediencia a la dirección de Dios, en este año verás tus milagros a la primera. Muchos líderes pescan donde Dios no los mandó a pescar. Muchos líderes insisten donde Dios ya dijo que no. Muchos líderes trabajan hasta el cansancio sin obedecer la dirección del cielo. ¿Necesitas un milagro? Naamán también necesitaba un milagro, tenía lepra. Y el profeta le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Pero yo tengo el Éufrates aquí al lado. Pero yo tengo una iglesia más chiva aquí por Santa Elena. Más cool. Menos extravagante. Y Dios dice: ve al Jordán. No es en el río que tú quieras. Es en el río que Dios dice. Si Naamán perdió tiempo en su milagro, fue por terco. Porque el milagro vino cuando él obedeció las instrucciones simples del profeta. La obediencia sencilla produce milagros poderosos. Líderes que están aquí, hijos espirituales, servidores, aprenderemos a movernos estratégicamente bajo las instrucciones de Dios en este año. Este año Dios me dijo: harás mujeres de altar, harás fiesta joven. Es probable que fiesta joven lo muevas de escenario, pero el aniversario será en la casa. Y no me venga a decir: ay, pastor. No, reciba instrucciones. Pero nosotros no competimos. Nosotros marcamos tendencia. Después vienen. Nosotros haremos
en casa. Una conferencia de una semana. Traeremos generales de la palabra del Señor. Gente con sabiduría. Este es el año de la sabiduría. Traeremos gente de canas. Gente sabia. Generales del reino. Dice la palabra del Señor: vuelve a las sendas. No todo es brinco, salto y grito. Dios quiere una generación de sabios. Hay gente esperando la provisión, que le caiga la provisión del cielo. Y las cosas no son así. Cerraremos nuestro congreso de 5 días con una fiesta. Una fiesta especial que no le voy a funar. Pero déjame decirte que este año Dios no te avergonzará. Ya estás experimentando gloria en tu servicio. ¿Estás experimentando gloria en tu servicio? ¿Cuántos aquí ya experimentan la gloria de Dios? Como Pedro. Entonces lo que necesitamos es instrucciones bajo intimidad. Más intimidad quiere el Señor. Y de aquí te irás. Cada vez que tengas intimidad con el Señor en esta casa, de aquí te irás con asignaciones precisas, calculadas. No vivirás estresado, vivirás dirigido. No vas a improvisar, vas a obedecer. Vas a crecer, vas a cumplir con todos tus compromisos financieros en el nombre de Jesús. Porque Dios te proveerá. Así dice el Señor. Quiero sellar esta palabra en los corazones de aquellos que dicen: pastor, esta palabra vino en el justo momento en el que la presión me hacía pedazos. Mi mente no soportaba más. Los pensamientos me inundaban de locuras, sin darme cuenta que Dios en su misericordia me traería a este servicio para que usted hablara a mi vida con nombre y con apellido. Si ese eres tú, ponte de pie ahí donde estás.